titulan como la Cuarta Transformación. En realidad no hablan de la independencia, la reforma y la revolución. Se refieren que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la nación. Esto es justo lo que busca la Cuarta Transformación: transformar nuestra democracia en tiranía. Estoy hablando de un riesgo que se puede materializar dado el contenido de esa reforma. Un requisito de cualquier democracia real es no solamente que haya elecciones libres y con condiciones de competencia equitativa, sino también que haya un tercer poder. Con las elecciones se determina el legislativo y el ejecutivo, pero que haya un poder independiente que imparta justicia, pero que también esté atento a que los otros poderes del Estado cumplan con sus obligaciones constitucionales. Y esta reforma está muy cuidadosamente diseñada para que los poderes legislativo y ejecutivo, que como vemos, evidentemente ahora han caído en manos de un solo partido, puedan determinar, nombrar quienes tendrán la responsabilidad de ser juzgadores en el sistema jurídico, en el sistema judicial. Algunos dirían, no, lo que esto hace es que el pueblo elija a los jueces y a los ministros de la Corte. Bueno, eso es una postura absolutamente demagógica. Si se estudia la reforma, claramente es un mecanismo para decirle a la gente, ustedes van a elegir los jueces, entonces eso es democrático. No, eso no es democrático. La Constitución y el funcionamiento de cualquier democracia dice que el Ejecutivo y el Legislativo deben cumplir sus funciones. Y una de esas funciones es asegurarse que se proveen los medios y las reglas para que exista un poder judicial independiente. Y una vez que ese poder judicial independiente existe, se le deja actuar. No se le intimida, no se le insulta, no se le amenaza. Y como efectivamente el Poder Judicial ha actuado en algunos casos importantes con independencia, ahora se trata no solamente de hacer una venganza, que es realmente terrible, es atroz, sino además decir de ahora en adelante, con una fachada de democracia, el Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país. Sí. Y eso, simplemente cuando usted tiene un partido oficial, que se ha convertido este partido, que puede además manejar el Poder Judicial, se llama, en términos simples, tiranía. Y si usted tiene tiranía, entonces no tiene democracia. Por eso afirmo con absoluta convicción que lo que ha sucedido la trágica semana pasada es que se han sentado bases para que México se convierta en una tiranía. Es el riesgo, pero es un riesgo que existe hoy en día con altísima probabilidad. Y no podemos depender como nación, como ciudadanos, de la buena fe que nos diga, no se preocupen. Después de todo, vamos a incluir en las listas por las cuales los ciudadanos habrán de votar, pues la gente que cumpla con los requisitos indispensables. Porque para empezar, los requisitos de ser parte de ese servicio judicial se están degradando considerablemente. Se está destruyendo la carrera judicial en términos prácticos. Así que no podemos tomar como buena esa palabra. Sí. Y en cuestión de instituciones, usted no toma la palabra. Las instituciones se construyen sobre bases legales y constitucionales realmente sólidas. Pero además tiene otros aspectos absolutamente escandalosos. ¿Cómo se va a determinar la administración judicial en esos aspectos que de entrada le da la capacidad de construir una tiranía apoyándose en el Poder Judicial? Por favor, y si ya se usó una mayoría calificada para cometer este terrible atropello contra la legalidad y contra la nación,
¿Qué confianza pueden tener los ciudadanos de que van a usar, ahora nada más van a necesitar la mayoría absoluta, el 50% Sí. más uno? No van a necesitar tácticas gangsteriles como las que se usaron en el Senado para alcanzar la mayoría calificada. No es posible tener una ciudadanía que está practicando la democracia con toda libertad y luego traicionar esa ciudadanía con métodos que son absolutamente autoritarios y antidemocráticos. Muy claras para, en vez de democracia, tener una tiranía. Que se está destruyendo una democracia que nos construyó, se fue construida con el esfuerzo y el concurso de muchos mexicanos a lo largo de muchas generaciones. Yo fui al final parte de ese proceso, pero no fue cosa, por supuesto, cosa mía. Había gente que había estado en las calles, en el Congreso, en la opinión pública, en la ciudadanía, en la sociedad civil, clamando por democracia. Y finalmente alcanzamos algo de lo cual los mexicanos podíamos decir, por fin vivo en un país democrático. ¿Y qué sucede? Llegan unas personas aprovechando esa democracia que habíamos construido entre todos, se hacen del poder público y empiezan a manipular, a distorsionar, a abusar ese poder público para destruir las bases de nuestra democracia. Eso es totalmente ilegítimo, eso no es ético, eso no es tenerle lealtad a la República Democrática que queremos los mexicanos. 17 de septiembre del 2024, este fin de semana histórico, 15 de septiembre, el último grito del compañero presidente López Obrador, la plaza llena, el pueblo volcado, agridulce, contentos por todo lo que se ha hecho, tristes porque se va el compañero presidente, se firmó el decreto para la reforma al Poder Judicial. Vamos a ser el primer país del mundo que elija por el voto universal, secreto y directo a todas las personas juzgadoras, y aparece el fin de semana, el 16 de septiembre, Ernesto Zedillo Ponce de León, recordado como presidente de la República 94-2000 por cualquier cantidad de calamidades. Ese hombre, en diciembre, 5 de diciembre del 94, de un plumazo en un mes, quitó a 26 ministros de la Corte, reduciendo la Corte a 11 ministros, sin foros de discusión, sin parlamentos abiertos, las dos cámaras en un mes, él entró el 1 de diciembre, en enero ya estaba la reforma aprobada, ya habían mandado 26 ministros a retiro, inclusive se quedó por lo menos una semana sin Suprema Corte de Justicia de la Nación, el país, y ese hombre viene a hablarnos de destrucción de la democracia. Ganamos de manera impresionante el 2 de junio. La gente, una de las reformas que apoyó fundamentalmente fue la reforma del Poder Judicial. Pero con qué calidad moral y política este expresidente viene a ser el vocero de la derecha. Ese hombre que acordó con Acción Nacional, con Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que se aprobara hacer deuda pública, la deuda privada de los bancos, el Fobaproa, que empezó en 532,000 millones de pesos, les hemos pagado 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos y les debemos 800,000 millones. Y ese sujeto viene a darnos clases de principios, de ética, de moral, de democracia. Ese hombre que es responsable de la matanza de Acteal y de Aguas Blancas. Ese personaje siniestro que privatizó los ferrocarriles nacionales de México, diciendo que iban a ser los más modernos del mundo, tan modernos que eran invisibles los ferrocarriles de pasajeros. Se convirtió en funcionario de Kansas City Railroad, la empresa a la que le regaló Ferrocarriles Nacionales de México. No me voy a meter a muchos temas más, solo voy a recordar que el 24 de julio del 96, siendo yo dirigente de los deudores de la banca, me tiré a la salida del Palacio Nacional para que no pudiera salir la camioneta Suburban del entonces presidente Zedillo. Han dicho que me tiré a los pies, han dicho cualquier cantidad de necedades cuando fue un acto de valor y de determinación, porque no nos atendía a los deudores de la banca. Me levantó, yo me estaba jalando los del Estado Mayor Presidencial, sentí una mano en el hombro y le di un manazo y me dijo, soy Zedillo, y volteé y si era.
me ayudó a parar, me tomó del brazo, nos fuimos caminando hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se comprometió a revisar una propuesta de solución a la cartera vencida que yo le había entregado en ese momento. ¿Saben cuándo cumplió? Nunca. Todos los días 26 íbamos a protestar a Palacio Nacional exigiendo el cumplimiento de la palabra y no la cumplió nunca. Lo que hizo fue, desde el 1 de diciembre, por el error de diciembre a los primeros días de su gobierno, mandar al país a una crisis feroz que mandó a cartera vencida a millones de mexicanos a lo largo y ancho del país, y a quien salvó fue a los banqueros. Nunca le tendió una mano a la mayoría de las personas endeudadas por la crisis por él generada. Bueno, este es ahora el héroe de la derecha. Este es ahora el vocero del Poder Judicial que ya se va. Así como dije y termino, no hay poder sobre la tierra que detenga la reforma al Poder Judicial, no hay poder sobre la tierra que detenga la instrumentación, que quiere decir que en junio de 2025 se elegirá la Corte, los magistrados, el circuito, la mitad de los jueces federales y la mitad de los jueces locales del país, y en junio de 2027 la otra mitad. Así será, aunque a Zedillo y a sus corifeos no les guste la democracia. No, no se llama dictadura, señor Zedillo Ponce de León. El ejercicio del pueblo y el mandato del pueblo se llama democracia. Haga 100 planas, repítalo hasta que se lo aprenda. Democracia. El pueblo manda. En México manda el pueblo de México y nunca más personajes siniestros como usted. Tenemos que les pareció el video. Dice el expresidente Ernesto Zedillo que la reforma al Poder Judicial destruirá el sistema judicial mexicano y con ello enterrará la democracia y lo que queda del Estado frágil de derecho. Noroña, presidente del Senado, le responde y dice que ese hombre en diciembre de 1994 dio un plumazo y en un mes quitó a 26 ministros de la Corte, reduciendo la Corte a 11 ministros de la Corte, sin foros de discusión, sin parlamentos abiertos y dejando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación varada por una semana. Y ese hombre habla de que se va a destruir la democracia, pero está ciego que porque el 2 de junio la gente decidió que por el voto universal, secreto y directo la reforma va. Ese hombre con qué calidad moral y política viene a ser vocero de la oposición. Zedillo aprobó con Calderón que se aprobara hacer deuda pública la deuda privada de los bancos del FOBAPROA de 532,000 millones de pesos y ya se han pagado 1 billón y se deben 800,000 millones de pesos. Y ese ruco viene a darnos clases de principios, de ética, de moral, de democracia. Aparte vendió los ferrocarriles nacionales y luego se fue a trabajar con esa empresa. Es un personaje siniestro, dijo el mejor político en la historia de México, Fernández Noroña, que hizo papilla a la momia Zedillo. Estar al pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.